demostración que vamos a hacer a continuación es preciso hacer ciertas aclaraciones. La primera es que cuando tenemos la función f de x, que es lo mismo que decir y, su derivada se expresa por la función f' de x, y esto es lo mismo a decir la derivada de y con respecto de x. Esto es importante tenerlo claro. Esta para las funciones y esta para las derivadas. Son notaciones que hay que hacer para entender todo mucho. Cuando tenemos f' de x, según las propiedades de los límites, esto quiere decir el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. En este caso, para explicarles, vamos a usar la función f de x, que es igual a q de x más t de x. Pero es preciso aclarar que aunque en esta función solo estamos sumando dos términos, aplica para sumar o restar dos o más términos. La demostración no solo va a aplicar para la suma de dos funciones, sino que puede aplicar para la suma de dos funciones o más. Para la derivada de la siguiente función, vamos a aplicar el límite. En este caso sería decir, el límite cuando h tiende a 0, primero de este término, q x más h, para este término, más t x más h, menos, por paréntesis lo pongo, q de x más t de x, cierro paréntesis, y todo esto sobre h. Esta función, recordemos que viene de lo que anteriormente explicamos, que era una derivada, es decir, límite cuando h tiende a 0 de x más h menos f de x th, que esto es lo mismo que decir acá, sino que se aplican a las dos funciones que tenemos, que son q y t. Entonces, pues q y t otra vez, sobre h. Listo, ahora continuamos desarrollando. Entonces, el límite de h cuando tiende a 0 sería q x más h t x más h, y quitamos el paréntesis. Recordamos que para quitar el paréntesis todos los términos, todos los signos que acompañan estos términos se afectan. Entonces este término, como aquí es positivo, positivo por negativo, negativo, me da q de x, y nuevamente aquí positivo por negativo por positivo, otra vez negativo, y así eliminamos el paréntesis sobre h. Ahora vamos a agrupar los términos para que vean algo que sucede cuando lo hacemos. Entonces, agrupamos q primero, organizamos de la siguiente manera: q x más h menos q de x más t de x más h menos t de x. Todo esto sobre h. Listo, posterior a organizar los términos, ahora nos damos cuenta que como tienen el mismo denominador, podemos separarlo. Y va a quedar de la siguiente manera. El límite cuando h tiende a 0 de q x más h menos q de x sobre h más el límite cuando h tiende a 0 de t x más h menos t de x sobre h. Recordemos que cuando tenemos esto es como lo mismo que tener esto, f de x más h menos f de x más h, sino que en este caso aquí estaríamos hablando de la función f, y en este caso tendríamos la función q de x, pero esta sería la derivada de la función de q de x, y aquí pasa lo mismo, que sería la derivada de la función t de x.
Nos deja como conclusión que la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Ahora, una aclaración para tener en cuenta que es muy importante. Cuando se trata de una resta, que es prácticamente lo mismo, lo único que cambia es este signo de acá. Queda un menos. Entonces, cuando se está aplicando con una resta, la derivada de una resta es la resta de sus derivadas. Como establecimos anteriormente, la nomenclatura para una derivada es la derivada de y respecto de x. Ahora, si tenemos la derivada de x elevada a la n con respecto de x, esto quiere decir que estamos bajando la n y deja de ser un exponente para ser un coeficiente, y luego se le resta 1 al mismo exponente. A continuación vamos a hacer un ejemplo. Entonces, tenemos la función f de x es igual a x al cuadrado más x. Su derivada sería f' de x es igual a la derivada de f con respecto de x, como dijimos anteriormente. Esto quedaría así. La derivada de lo que está en la función x al cuadrado más x con respecto de x. Y como aprendimos, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por consiguiente, si tenemos esto, derivada de x al cuadrado con respecto de x más la derivada de x con respecto de x. Como vimos anteriormente, la derivada de un término es n por x a la n menos 1. Entonces vamos a aplicar esto con el primer término, que sería x al cuadrado. Entonces tenemos el 2 y lo bajamos como el coeficiente 2x, 2 a la menos 1. Así nos queda la derivada de x al cuadrado, que esto es igual a decir 2x. Ahora el segundo término, que sería x, tenemos que la derivada es 1, porque recordemos que aquí y aquí hay un 1, 1 por x a la 1 menos 1. Y esto es igual a decir 1 a la x a la 0. A manera de aclaración, recordemos que cuando es la derivada de una resta, que es prácticamente lo mismo, lo único que cambia es el signo. Entonces aquí no sería la suma de sus derivadas, sino la resta de sus derivadas. Y esto me da igual, aquí lo cambio y aquí también, para finalmente demostrar pues la derivada de sumas y restas. Muchas gracias.